la tarde con 33 minutos. Estamos en Exitosa Sábado. Mi nombre es Fátima Aguilar. Estamos ya en la última hora y media del programa. Y bueno, pues uno pensaría que quizá con salir menos de casa hay menos consumo de plástico. Me parece que no es lamentablemente el caso, y estas campañas en las que se busca cuidar el ambiente por ese lado quizá ha tenido un pequeño retroceso. Ya nos lo dirá el especialista, porque vamos a hablar en breve con el doctor Patrick Benail. Él es director de Ingeniería Ambiental de UTEC, para saber si ha aumentado o no, cuáles son los análisis en ese aspecto sobre el consumo de plástico. Dirá la impresión que sí, porque claro, ahora hay que tener todo mucho más empaquetado, sacamos este empaque y adentro hay otro, donde se supone que no hay contaminación. Igualmente llegamos a casa y lo más usual es hacer nuevamente el protocolo, porque todos estamos con el temor, evidentemente, de que este tipo de envases estén contaminados. Entonces, sí, pues diera la impresión que ahora hay más uso de bolsas de plástico, ¿no? Pese a las leyes y las campañas que se estaban haciendo para disminuir el uso de estos. Y esto podría ocasionar más problemas en el ambiente. Claro, todos sabemos que con las cuarentenas, desde cuando empezó en Wuhan, en China, luego en Europa y aquí mismo en nuestro país, disminuyó la contaminación, ¿no? El cielo y nuestro planeta estaba dándose un enorme respiro, pero parece que podría haber un pequeño retroceso. Vamos a ver qué dicen los expertos después. También porque es importante no dejar de tener cuidado con el tema del reciclaje. Y pese que hay un consumo, yo considero que sí es elevado del plástico, quizá también podemos encontrar alternativas para, por otro lado, buscar la forma de seguir reciclando. De todos estos aspectos, en los minutos que tuviéramos, vamos a conversar con el doctor Patrick Benail. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, por favor. A ver, yo decía, doctor, que hay, en mi criterio, un aumento del uso del plástico, lamentablemente, porque tenemos mayores ahora protocolos de cuidado y usamos una bolsa y luego otra y una más, quizá para tener pues, la mayor prevención o precaución de que nadie estuvo tocando la que finalmente vamos a dejar en casa. ¿Ustedes qué han analizado? ¿Cuáles son los resultados a los que han arribado? A ver, tu impresión es totalmente cierta. Lamentablemente no hay datos que confirmen esa impresión que todos tenemos. La impresión está basada en el uso que nosotros le estamos dando al plástico. Y todos en nuestros hogares estamos utilizando más plástico y nos damos cuenta que lo desechamos más fácilmente porque consideramos que nos protege frente al virus. Entonces nos llega un delivery, lo primero que hacemos es desechar el plástico y botarlo a la basura. Sí. Entonces es una impresión más que una realidad, vamos a decir, científica, porque aún no hay datos que nos lo muestren. Y llegó en un momento lamentable, porque llevábamos ya 3 años en donde en el Perú habíamos disminuido en un 30% el uso de bolsas plásticas. Pasamos en 2018 de más de 3.000 millones de bolsas plásticas al año a un 2020 con 2.000 millones de bolsas utilizadas. Entonces, piensa en esas cifras, 3.000 millones de bolsas plásticas utilizadas en un año en el Perú, en 2018. Llegaron las medidas antiplástico, sobre todo a plástico de un solo uso, que son las bolsas plásticas, las cañitas, y hubo una mejora, reducimos en un 30%, pero llega el virus y el plástico se volvió como el aliado de la protección. Doctor, exacto. Es como un aliado, nos hace sentir quizá un poco más tranquilos, pero a ver, así es. Como el uso, la reducción del uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, cañitas, las bolsitas tan diminutas que nos daban en las farmacias que para nada luego te servían muy probablemente. Estos cambios pasaron mucho por la conciencia de cada persona. ¿Podríamos encaminarnos a eso? De pronto se me ocurre, ¿puede uno desinfectar también estas bolsas, ¿no? Ponerlas en una solución de lejía o alcohol para poder darles una utilización más adelante? Así es. Hay diferentes formas de atacar el problema. Uno de ellos es, primero, ser conscientes de que muchas bolsas no son necesarias. Como tú lo dijiste, cuando ibas a una farmacia, pedías unas pastillas, te daban una mini bolsita, llegas a casa, empiezan las pastillas y tiras la bolsita a la basura. Y no piensas en darle un segundo uso. Podrías guardarla y utilizarla varias veces luego para transportar otra cosa. Claro. Podemos igualmente
hacer un llamado de atención a la industria del plástico para que modifique la forma de diseñar bolsas. Eso, ¿no? Ahí también hay una solución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que el plástico que utilizamos hoy día para hacer bolsas no es reutilizable y no es biodegradable. Degradable, eso. He visto que hay bolsas que son compost también, por ejemplo, ¿no? O la otra alternativa, sí, bolsas con papel ya, o sea, con material ya reciclado también. Eso es posible. Lamentablemente, a la industria del plástico no le funciona ese tipo de bolsas porque son muy costosas de producir. Claro. Con la caída del precio del petróleo, producir bolsas plásticas es supremamente barato. Entonces, la industria aprovecha de ese baja del petróleo y produce más bolsas. Y para volver un poco a lo que tú estabas mencionando sobre la conciencia pública para reducir el uso de plásticos, también había una iniciativa gubernamental, local, regional, nacional, en donde en 2018 se lanzaron un paquete de leyes que se llamaban leyes del plástico para disminuir el consumo de plástico, para prohibir cierta utilización de plástico. Pero con la llegada del virus, muchas de esas normativas se están levantando, por lo menos transitoriamente. Claro. Y aquella prohibición de distribución de bolsas plásticas en los supermercados ya no está ahorita funcionando. ¿Por qué? Porque por delante de la crisis ambiental del plástico está proteger a la ciudadanía. Correcto, está la salud. Pero por eso... Si yo te digo, sí, doctor, si yo te digo que en Lima, mira, si yo te digo que en Lima y Callao, solo en Lima y Callao, al día se producen 886 toneladas de residuos plásticos. Y que de esas 886 toneladas, el 43% son bolsas plásticas. Y esas bolsas plásticas, tan solo entre el 0.3 o 4% se puede reciclar. Estamos hablando de fácilmente 400 toneladas al día de bolsa. Perdóneme allí. O a un relleno... Son un 0.3, 4% que se puede reciclar o que se recicla y lo demás no... Que se recicla. Claro, porque lo demás no por falta de conocimiento o voluntad. Por falta de infraestructura. Caramba, claro. Porque no tenemos la infraestructura. En el Perú hay una sola empresa que hace reciclaje de plástico y esa empresa no da abasto. Esa empresa recicla 40.000 toneladas al año. ¿Y a quién le podemos encargar esa iniciativa? ¿Al privado o hay algo que hacer desde el Estado en ese aspecto? Ambos. Aquí hay que darse la mano y trabajar Estado y privado juntos, porque el plástico se está volviendo un problema ambiental mayor. ¿Qué pasa con esas bolsas? Esas bolsas se degradan poco a poco, hasta 400 años para degradarse totalmente. Claro. Pero en el proceso se fragmentan y hacen pequeños pedacitos que se encuentran en el río, en el mar, en la playa. En la y comida. Ese es el problema en la comida, porque los animales marinos se comen eso y luego en tu plato tienes comida que tiene microplásticos. Eso está demostrado en los camarones, por ejemplo. Los camarones tienen en su intestino microplástico, tienen en su interior, y tú te comes eso. Las aves marinas consumen el plástico que encuentran en el agua, sin hablar de las tortugas marinas, de los demás animales marinos que creen que el plástico es comida y se lo comen. Entonces, doctor Benail, a ver, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces? O sea, claro, en principio permítame señalar que creo que pasa mucho por voluntad también de nosotros, los consumidores. Pero más allá, sí, ¿qué se tiene que hacer, digamos, con los productores de plástico, ¿no? ¿Qué solución, qué alternativa tenemos para que el retroceso que es evidente en esta lucha contra el plástico de un solo uso no sea tan dramático? Yo creo que estamos en un momento crítico porque se nos vino el virus, las mascarillas que son de plástico, los guantes que son de plástico, las bolsas que son de plástico se volvieron una protección. Pero hay que pensar también que hay otras alternativas. Se puede, por ejemplo, las bolsas reutilizables son una opción, así como las mascarillas reutilizables. Tú puedes utilizarlas y lavarlas y ahí se están esterilizando. El virus desaparece completamente cuando tú haces un lavado de una prenda en tela. Las comunitarias. Correcto. Por el otro lado está, como te dije, la empresa que produce plástico, la industria del plástico, tiene que tener una forma de actuar un poco más razonable en cuanto a la producción de plástico. En varios aspectos. Primero, porque existen enormes cantidades diferentes de plástico. Y son
y la forma de reciclarlo es totalmente diferente de la una a la otra. No sé si alguna vez has visto que en un recipiente plástico aparece un símbolo de reciclaje con un número en el centro. El PET. El PET, por ejemplo, es un tipo de plástico, claro, ¿sí? Mezclado con otros elementos. Sí. Pero cuando tú vienes un recipiente plástico, tienes un número allí que te indica si es reciclable, de qué tipo de plástico está hecho. Claro que sí. Y hay más de 10. Sí. Y resulta que esos más de 10, solo 2, los categoría 1 y 2, son fácilmente reciclables. Los otros no lo son. Entonces son los otros varios. terminan en un... Y son muchos, son muchos. El peor de ellos, diría yo, el poliestireno. El blanquito, que tú encuentras cuando compras una tele y te protege. También. No, el que tiene el otro. El blanquito, que forma pelotitas. Sí, ya le entendí. Claro. Ese es, vamos a decir, el peor de todos los plásticos. Caramba. Es imposible, es la única forma de degradarlo es quemándolo. ¿Hay algún tema? Imagínate lo que hay que hacer. ¿Hay algún tema, hay también, a veces he encontrado que no hay ninguna indicación de este símbolo en envases de plástico? Entiendo que deberían tenerlos todos, pero a veces no se encuentran. Sí, deberían, para que el proceso de reciclaje pudiese empezar en casa. Claro. Para que el usuario tenga claro, esto vale la pena ponerlo en un tacho aparte porque va a ser reciclado, sí. O esto ni siquiera vale la pena que lo separe porque luego, ¿de qué me sirve a mí separar algo si luego no se cuenta con la infraestructura para que lo recicle? Igual, si uno encuentra similitudes entre que no tiene nada y otro que sí, podría, digamos, por lógica, ponerlo también para el reciclaje, ¿no? Digamos, para salvar la situación. ¿Es posible? Así es. Porque yo pongo todos los envases, los pongo en un solo contenedor para poder llevarlos a reciclar. Bueno, doctor Patrick, entonces aquí hace falta en todo caso decisión del privado y que la intervención del Estado también sea bastante coherente con las políticas que se han tenido que detener por la emergencia, pero que no se deben olvidar, ¿no? Mucho menos por completo. Correcto. A pesar de las circunstancias. Sí, y hay un rol también desde la academia. Yo soy un académico, yo trabajo en UTEC, soy director de la carrera de Ingeniería Ambiental en UTEC, y nosotros tenemos el compromiso de formar nuevas generaciones de ingenieros que tengan el componente ambiental muy claro, que entiendan que las acciones humanas tienen consecuencias sobre el medio ambiente y que por medio de la ingeniería se pueden encontrar soluciones a eso, mediante desarrollo de plásticos de nueva generación que sean más fácilmente biodegradables, mediante degradaciones de plantas de reciclaje aún más eficaces, y ahí se va uno de la mano con ingenieros civiles que construyan estructuras de reciclaje, de relleno sanitario, de basureros. ¿También? También eventualmente, sí, claro, porque todo va de la mano. Sí, el problema ambiental no lo podemos tratar de como una enfermedad separada la una de la otra. Eso, ¿no? Todo es un paquete de un diagnóstico completo con un paquete de enfermedades que lamentablemente nos están atacando. Cierto. Y hay que poder afrontarlas de una forma inteligente en lo privado, en lo público, en la academia, en la educación, en todos los niveles. Y nos va a terminar involucrando a todos también, bueno, a largo plazo como beneficio, pero imagino que uno de los obstáculos que se hayan para que no sea, tan sostenible la creación, la fabricación de plásticos es porque es un poco más caro. ¿Pasa por allí también o es falta de decisión nada más? Pasa por allí porque para las empresas hay que ponerse un poco también en los zapatos de los empresarios, sí. Y no es fácil optar por producir algo que es mucho más costoso de lo que ya tenía. No puede ser, la empresa tiene que ser sostenible, tiene que funcionar financieramente. Claro. Si tú de la noche a la mañana aplicas una metodología de producción que es mucho más costosa, tienes que evaluar el mercado, tienes que saber si eso va a tener un impacto. Pero si el usuario, con una conciencia ambiental de proteger el medio ambiente mediante una reducción de consumo de plástico, apoya en cierta forma a la empresa, eso puede funcionar. Si van de la mano, si trabajan juntas. Si la empresa trabaja únicamente con su interés económico, no va a funcionar. Va a seguir produciendo plásticos poco costosos con un enorme componente plástico no biodegradable. Claro. Pues ahí está el problema. Claro, sí. Y imagino que ahora este obstáculo crece en una situación en la que el estado de emergencia ha golpeado mucho la economía. Así es, claro. Ahorita estamos en un efecto, vamos a intentar recuperar todo, la economía, lo social, etcétera, y esperemos que no sea el caso, pero lamentablemente es muy probable
que el medio ambiente vuelva a ser una vez de nuevo el sacrificado. Claro, claro. En donde sí, por sí. delante del desarrollo, donde lo más importante es el desarrollo económico, lo cual es entendible, el país depende de una economía estable, el país depende de generar equidad social, pero no podemos olvidar lo ambiental. Y es ahí entonces donde tenemos un problema, porque lo que nos pasó con el virus, y perdona que me saque un poquito del tema, lo que nos pasó con el virus es un mal manejo de los recursos naturales, un mal manejo de la fauna silvestre, que nos está pagando, está pasando factura. Sí, entonces ahora podemos encontrarnos con un problema aún más grande detrás si no tomamos medidas. Entiendo que fue normal reaccionar de esa forma, es normal de ser humano haber reaccionado a protegernos, y para protegernos era necesario utilizar plástico de forma desmesurada. Pero ya que han pasado más de 105 días de la cuarentena, donde ya sabemos mejor cómo se propaga el virus, donde ya sabemos mejor cuáles son las alternativas, podemos poco a poco ir volviendo a lo que estábamos antes, que era esa tendencia a reducir el uso del plástico. Claro, claro. Yo me acordaba que la idea era que los empresarios vayan dándole un giro a su negocio un poco, comenzando a fabricar pues estas bolsas, por ejemplo, o algunos elementos de un solo uso que tuvieran pues estos ingredientes, por llamarlo de alguna manera, que fueran pues reciclados, ¿no? O reciclables. Lamentablemente eso se está paralizando, pero es verdad, ¿no? Me acuerdo con lo que usted dice, que le culpan todos al murciélago, probablemente, pero no es la culpa del animal, sino de quién lo consumió y en qué circunstancias tenía dándose este comercio. Así es, así es. Entonces, el problema que tenemos al frente son problemas enormes de muchísimos residuos sólidos que producimos, no solo plástico, sino muchísimos, y no tenemos lamentablemente en el Perú una infraestructura que lo sepa valorizar mediante reutilización, mediante reciclaje, mediante ese tipo de medidas. ¿Qué nos queda a los usuarios? Reducir el uso. Eso. Intentar consumir menos, mientras que recuperamos ese retraso que tenemos en la infraestructura para tratar los residuos sólidos. Perfecto. Doctor Patrick Benail, ha sido muy claro. A ver, Estado y privado, pero sin perder de cuenta que nosotros, los consumidores, tenemos un rol importantísimo, ¿no? En el que podemos decir, no me dé bolsa, tengo acá mi bolsa reutilizable, no necesito tal o cual cosa, vuelvo a usar estas bolsas, no las desecho, de pronto las puedo desinfectar, sí, entonces lo hago. De todos depende que cuidemos el planeta. Muchas gracias, doctor. No, con muchísimo gusto, que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente. Bueno, hablemos ahora de ergonomía, ¿no? Hablemos un poco de eso. Estamos, la mayoría, los que pueden, haciendo trabajo desde casa. Aquí también, incluso hay conductores que están trabajando desde casa desde que empezó a estar el coronavirus en el país. Y esto puede tener una afectación también en el organismo si no sabemos desempeñarnos adecuadamente en esas circunstancias donde el sedentarismo puede ser el protagonista. Chantal Paucar, fisioterapeuta.